Placebo. Por Howard Pittman. El 3 de agosto de 1979, Howard Pittman, un ministro bautista por 35 años, murió en el quirófano durante una cirugía, y tuvo una experiencia. Después los ángeles le mostraron el segundo y el tercer cielo, fue llevado delante del mismo trono de Dios, donde le fue dado un mensaje para compartir con el mundo. El diccionario Webster define la palabra placebo como un medicamento prescrito más para alivio mental de un paciente que para el alivio del verdadero mal del paciente, o algo que tiende a relajarlo. Los doctores dicen que si nosotros sabemos que estamos siendo tratados con placebo, eso no funciona. En nuestras mentes nosotros debemos creer que es un verdadero medicamento y que tiene la fuerza o poder para sanar. Si el paciente puede creer esto, entonces el medicamento parece hacer milagros en muchos casos que de otra manera no pudieran ser tratados con algo más. El tratamiento con placebo es, de hecho, nada en substancia, pero en la mente del paciente es algo real. Para poder hacer funcionar este medicamento, el doctor debe convencer al paciente que el medicamento de hecho va a funcionar. Mi amigo, hoy te declaro a ti, que esto es exactamente el mismo tratamiento que la mayoría de los cristianos profesantes están usando hoy en día. El doctor que administra este medicamento es Satanás mismo. Él da al paciente una región endulzada, una experiencia barata, y susurra verdades a medias en tus oídos. Entonces después le dice al paciente que es real y que eso es todo lo que el paciente necesita. El paciente, habiendo sido tomado por Satanás, cree esto, y va por la vida felizmente declarando a todos que él ha nacido de nuevo, que su salvación es real, y que esta experiencia es todo lo que él necesita. El doctor Satanás va a permitir que su paciente continúe yendo a la iglesia y hasta le va a permitir participar en cualquier congregación, cantando, llevar una oración, enseñando escuela dominical, y hasta predicando. Él permitirá al paciente hacer cualquier tipo de declaración en referencia a su religión profesante y hasta el punto del poder salvador de Jesús. Sí, él va a permitir que el paciente hacer y decir todo lo que quiera con una sola excepción. Esa excepción es que el paciente no le será permitido vivir la vida que él confiesa con su boca. Capítulo 5. Preparación. En el año de 1978, me retiré de la policía de Nueva Orleans y me mudé con mi familia a una granja en Mississippi. Alrededor de agosto 7 de 1979 estaba de repente paralizado con una grave y desastrosa enfermedad. La noche antes de la tragedia fui a la cama como usualmente hago. Cuando me levanté esa mañana, me sentía con náuseas, así que no desayuné. Mi esposa me preguntó si no iba a comer nada, le contesté que tenía que darme prisa para llegar a tiempo a mi cita con algunas personas que se suponía me iban a apoyar en mi candidatura para sheriff con otros contribuyentes para la campaña. Yo no sabía que Dios ya había hecho también una cita conmigo ese día. Déjame recordarte que la Biblia dice que está establecido que todos los hombres mueran una vez y, sin previo aviso, mi cita llegó. Como un flashazo de luz, la arteria mayor en mi cuerpo se rompió causando una devastante y repentina pérdida de sangre, así que a la medianoche me llevaron a urgencias, y a las 6 de la mañana, la siguiente mañana, mis signos vitales se desvanecieron. El médico en jefe vino y le dijo a mi esposa, es algo más. Me llevaron al quirófano donde trabajaron en mí por 7 horas adicionales. En algún lugar en ese periodo de tiempo cuando los médicos estaban trabajando en mí, volví en mí y me di cuenta que estaba muriendo, sabiendo que solo Dios podía darme la vida de regreso y que solo Dios podía cambiar mi tiempo de morir. Oré una extraña oración. Mi oración consistió en decirle a Dios que me permitiera ir ante su trono y rogar porque extendiera más tiempo mi vida física. En cualquier otro momento y lugar este tipo de oración sería inusual. De cualquier forma, todo esto era el plan de Dios para últimamente solo servir sus propósitos. El pensamiento de orar tal oración se acrecentaba en mi mente por el Espíritu Santo. Capítulo 7. El Gran Tour. Lo que sucede después es tan increíble que algunas personas lo encuentran difícil de creer. Permítanme decirles que yo conozco la diferencia entre sueños, visiones, y una experiencia real. Me permito también señalar que si tú no crees que Satanás y los demonios son reales, personas individuales, entonces lo que haces es servir a Dios de una manera pobre y deficiente. Es imperante la razón de que tú no puedes entender o aún enfrentar a un enemigo si no crees que él es verdadero. Al momento que yo resistí a Satanás, él huyó de mí. Los ángeles estaban ahí, y ellos llevaron mi espíritu fuera de mi cuerpo. Estos ángeles estaban presentes todo el tiempo que Satanás trataba de tentarme aún, aunque yo no me diera cuenta de ello porque yo todavía estaba en la carne. Los ángeles no trataron de ayudarme hasta el momento en que yo empecé a resistir a Satanás con mi propia voluntad.
La única ayuda con que yo contaba era la revelación supernatural del Espíritu Santo, que la voz que yo estaba escuchando pertenecía de Satanás y no a Dios. Sin embargo, obedecer a esa voz era total y completamente decisión mía, obedecerla o no. Cuando los ángeles levantaron mi espíritu de mi cuerpo, inmediatamente me cargaron al segundo cielo. No tuvimos que dejar ese cuarto del hospital para poder entrar al segundo cielo, entramos ahí mismo donde mi cuerpo estaba, solo pasando como a través de una pared dimensional. Es una pared en la cual la carne no puede pasar, solo espíritu. Para ti, lector, para entender lo que estaba pasando, debes entender la separación de la carne y el espíritu. Para saber cómo esto funciona, debemos saber cómo nosotros mismos, estamos hechos. La Biblia declara que, como seres humanos, estamos hechos a imagen de Dios. Y para entender esto, debemos saber cómo es Dios. La Biblia declara 3 cosas inmutables acerca de Dios. La primera: Dios es espíritu; segunda: Dios es invisible; y la tercera: Dios es inmortal. Si nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, entonces nosotros somos también espíritu, también es invisible, y también es inmortal. Por eso, cuando nosotros nos vemos en un espejo, nosotros no vemos nuestro verdadero yo. Nosotros vemos solo el cuerpo, o el vaso de barro, en el cual vivimos. Como somos todos hechos a imagen de Dios, todos deberíamos ser imágenes idénticas en nuestra condición espiritual, esto es, fuera de nuestro cuerpo. Por eso, se nos fue dada un alma, para separarnos los unos de los otros y hacernos así personas individuales. Los animales en este mundo también tienen un alma. La única diferencia entre sus almas y las nuestras es que nuestras almas pertenecen al espíritu y las almas de ellos pertenecen al cuerpo. Cuando su cuerpo perece, su alma perece con ellos. Cuando nuestro cuerpo perece, el alma permanece con el espíritu. Cuando mi espíritu era levantado de mi cuerpo, mi alma venía con él. Supongo que la manera más fácil de identificar al alma sería decir que es la personalidad de uno. Todo el tiempo yo estaba fuera de mi cuerpo y yo seguía siendo un individuo particular, esto es, retenía mi propia personalidad, retenía todas mis facultades, de hecho, estas se volvieron mucho más sensitivas. Mientras nos movíamos a través de esa pared dimensional hacia el segundo cielo, me encontré a mí mismo en un mundo totalmente diferente, lejos, muy lejos de lo que nunca hubiera yo podido imaginar. Este espacio o mundo era ocupado totalmente por seres espirituales, tan vasto en número como la arena del mar. Estos seres eran demonios, diablos, o ángeles caídos, y los había de miles y diferentes formas y tamaños. Hasta los que tenían tamaños y formas similares se contrastaban por tener colores diferentes. Muchos de los demonios tenían formas humanas y muchos eran en formas similares a animales familiares a los que existen en este mundo. Otros eran en formas y aspectos demasiado horribles para imaginarlos. Algunas de las formas eran tan mórbidas y asquerosas que cuando los vi estuve a punto de sentir náuseas. Cuando llegué al principio al segundo cielo, yo supe inmediatamente en qué dirección debía yo de ir para llegar al tercero donde Dios estaba. No lo sé cómo es que lo sabía, pero yo sabía qué dirección tomar. También supe que si mi oración iba a ser contestada, era porque iba a tener que comparecer ante Dios el Padre en el tercer cielo. Yo conocía que estaba viajando a través de ese mundo espiritual bajo la protección divina del Espíritu Santo. Tal vez te suene raro, a ti lector, que los ángeles también necesitaran la protección del Espíritu Santo, pero, recuerden en dónde nos encontrábamos, el segundo cielo. El segundo cielo es el lugar en donde Satanás tiene al tiempo presente su trono localizado. Satanás todavía no estás en el infierno aunque ese vaya a ser su destino final. Todos los espíritus en ese mundo se daban cuenta de nuestras presencias y también sabían que la protección del Espíritu Santo estaba con nosotros. Para darte una idea de por qué esa protección era tan necesaria, déjame darte una referencia bíblica al poder de Satanás que vi en el segundo cielo. El capítulo 10 del libro de Daniel dice acerca de Dios enviando a uno de sus ángeles para entregar a Daniel el mensaje. Por la importancia de ese mensaje, Satanás no quería que ese mensaje fuera entregado a Daniel. Y para que el ángel en el tercer cielo pudiera llegar hasta Daniel, él tuvo que pasar a través del segundo cielo. Satanás envió a uno de sus príncipes, o uno de sus arcángeles para detener al ángel. El ángel tuvo que pelear y no pudo haber pasado eso solo, así que tuvo que llamar por refuerzos. Dios tuvo que mandar uno de sus príncipes, o arcángeles, para ayudar al mensajero y eso tomó 21 días. Después el ángel entregó el mensaje, él le recordó a Daniel, que él, el ángel, tenía que pelear de camino de regreso cuando pasara nuevamente por el segundo cielo.
Mientras nos movíamos en ese mundo, yo me sentí grandemente decepcionado al ver que el ángel no me llevaba al tercer cielo, donde estaba Dios. En lugar de eso, nos movimos en dirección opuesta. Mientras nos movíamos de lugar en lugar en ese mundo, aprendí muchas cosas acerca de demonios. Yo hacía cosas diferentes en el mundo espiritual que como las hago aquí en el mundo físico. Por ejemplo, no nos comunicábamos con nuestras bocas y oídos, sino más bien, nos comunicábamos con nuestras mentes. Era como proyectar nuestras palabras en ondas y recibir la respuesta de la misma manera, y aunque también podía pensar para mí mismo sin proyectar mis pensamientos, descubrí que esto realmente no me beneficiaba porque los ángeles podían leer mi mente. Podía oír también sonidos diferentes en ese mundo, pero no los oía con mis oídos, los oía también con mi mente, pero de todas maneras yo podía oír esos sonidos. Cuando viajábamos la mayoría del tiempo a lo que yo llamo velocidad del pensamiento. Cuando viajábamos a la velocidad del pensamiento, no había una sensación de movimiento. El ángel decía a dónde íbamos a ir e inmediatamente estábamos ahí en ese lugar. Habían otras veces en las cuales no viajábamos de esa manera, y yo estaba totalmente y bien consciente de movimiento mientras viajábamos. Una de esas veces cuando sí sentía sensación de movimientos fue cuando me trajeron de regreso a mi cuerpo físico y se me permitió ver la actividad de los demonios aquí. Nos movíamos aquí de alguna manera como flotando en una nube, y aún así sentía esa sensación de movimiento. No deben ustedes cometer errores, los demonios son muy reales. La Biblia hace más referencias acerca de demonios de lo que las hace acerca de los ángeles y se menciona en Lucas 10:18 que los demonios son malos. Marcos 5:8-9 nos indica que tan numerosos son ellos, y Mateo 10:1 muestra que ellos son inmundos. Mateo 12:21-30 señala que ellos están bajo el comando de Satanás y Mateo 8:29 enseña que ellos pueden poseer a los humanos. En el mundo de los demonios, hay una división de poder muy parecida a un cuerpo o cadena militar con rangos y órdenes. Ciertos demonios cargan el título de príncipes, quien es siempre el demonio a cargo de un principado. Un principado es un territorio, un área, un lugar o un grupo que puede variar en número desde tan grande como una nación entera o hasta reducido al número de una sola persona. Cuando Satanás asigna una tarea a un príncipe, a este príncipe se le es dada autoridad de actuar en el nombre de Satanás y usar lo que sea que se necesite o que esté disponible para cumplir su misión. Cuando empezamos el viaje en el segundo cielo, los ángeles empezaron por mostrarme los diferentes tipos de demonios. Cada demonio se me era revelado en una forma que me indicaba cuál era su campo de especialización, y pronto me di cuenta que no hay tal cosa como practicante general o experto en general en todo ese mundo. Ellos cada uno tiene solo una sola área en la que se especializa la cual hacen muy bien. Capítulo 8. Demonios. Mientras cada tipo de demonio se me era mostrado, rápidamente descubrí un orden social, un rango, que exista entre ellos. Los más altos en ese orden me fueron revelados en formas similares a los humanos. Mientras bajamos de orden, o rango, vi demonios en características y formas que se veían como mitad animal y mitad humano. Vi también demonios en forma de animales que nosotros conocemos en este mundo presente, y también vi demonios en formas tan desagradables que no sería posible imaginarlos. En lo más alto de estos rangos estaban los demonios guerreros, que eran la crema del cuerpo de Satanás. Se movían por el segundo cielo y se podían revelarse en forma física de voluntad, andan siempre en grupos, nunca solos. A donde quiera que iban, todos los demás demonios se quitaban de su camino. Estos demonios guerreros me fueron revelados en forma humana, ellos se veían como humanos con la excepción de que eran gigantes, parecían tener unos 8 pies de altura, eran fuertes y bellamente construidos, algo así como atletas gigantes, todos los demonios guerreros eran color de bronce, eran gigantes soldados de bronce, todos los demás demonios parecían estar sujetos a ellos. El segundo tipo de demonio más poderoso también se me reveló en forma humana, pero estos se veían como personas normales y ordinarias, todos esos dentro de esa área parecía que también se juntaban en grupos, los jefes entre este género eran demonios de codicia, y contenidos dentro de estos mismos grupos había demonios de odio, lujuria, distensión y otros más. El tercer grupo más poderoso y grupo de demonios me fueron revelados en formas y características mezcladas. Algunos tenían formas humanas mientras que otros eran mitad humanos y mitad animales, otros simplemente parecían animales. Estos demonios poseían habilidades en las artes ocultas tales como brujería y otras áreas relacionadas.
También en medio de este grupo había demonios de miedo y demonios de autodestrucción. También en el mismo grupo demonios los cuales son expertos en imitar a los espíritus de personas ya muertas, espíritus familiares, y en manifestarse en el mundo físico como fantasmas. Cuando llegamos abajo al cuarto grupo, o orden, todos los demonios de este rango me fueron revelados en formas diferentes a las humanas. Estos tenían formas de animales conocidos mientras que otros tenían simplemente formas desconocidas para mí. En este grupo había demonios de asesinato, brutalidad, sadismo y otros relacionados con la carnicería. Mientras nos movíamos más abajo al último orden de la cadena de comando, todos los demonios me fueron revelados en formas horribles y mórbidas. Algunos tenían formas tan grotescas que el solo verlos daba náuseas. Ellos sienten tanto desdeño por sus propios compañeros que parecen siempre estar al acecho el uno del otro mientras están en el segundo cielo e incluso mientras están en este mundo físico. No se asocian a los otros demonios excepto en la línea de su deber. Había otro grupo de demonios que se me permitió ver, pero no puedo recordar mucho de sus habilidades. Esto fue quitado de mi mente a propósito, no se me fue permitido aprender o retener mucho en mi memoria acerca de ellos. Ni siquiera puedo saber cuál era el rango o el orden dentro de la cadena que vi y su forma no me fue revelada. No estoy seguro exactamente cuál era el área de especialización de ellos, de cualquier forma, recuerdo vagamente su poderoso poder sobre la carne. Me parece que este grupo misterioso de demonios trabaja de manera diferente de la de todos los otros y son usados solamente en casos especiales y situaciones especiales las cuales no pude comprender claramente. Como expliqué antes, no se me fue permitido retener mucho en mi memoria acerca de este grupo particular. Solamente se me permitió retener la porción que ahora les estoy reportando a ustedes y aún así esto en sí es una descripción muy vaga. También recuerdo que este particular grupo de demonios son más difíciles de tratar que cualquiera de alguno de los otros grupos. Parece que su gran poder reside en su habilidad de permanecer como en el anonimato cuando trabajan en algún ser humano en el mundo real. Entre este grupo está el que tiene la habilidad de manifestarse a sí mismo en la forma de epilepsia en los humanos. No estoy seguro, pero me parece recordar que algunos otros demonios en algunos de los otros grupos tenían también la habilidad de imitar epilepsia. No sé si demonios causan epilepsia, por sí mismos, pero sí recuerdo muy bien que ellos pueden imitar esta condición en los seres humanos. En algún momento durante este viaje en el segundo cielo, observé los demonios dentro de sus propios grupos en que se relacionaban y experimenté un sentimiento espantoso. Era una abrumadora, opresiva y mórbida sensación. Este sentimiento me vino poco tiempo después que entramos en el segundo cielo y me pregunté qué era lo que lo estaba causando. Fue en ese momento que aprendí que el ángel podía leer mi mente, porque mi ángel guardián me dijo, ese sentimiento que te estás preguntando qué es causado por el hecho de que no hay amor en este mundo. El ángel me estaba diciendo que en este segundo cielo no hay ni siquiera un pedacito de amor. ¡Wow! ¿Pueden imaginar a todos esos demonios sirviendo a un amo que ellos mismos no aman y que el mismo amo está al mando de seres que él mismo no ama? Y peor que eso, estas compañías y grupos están trabajando juntas por la eternidad y ellos ni siquiera se aman o aprecian entre ellos mismos. Comencé a reflexionar en lo que nuestro mundo físico, llamado el primer cielo, sería si no hubiera amor. Si Dios no hubiera introducido su amor aquí en nuestro mundo, entonces estaríamos viviendo en una atmósfera sin amor justo como en la del segundo cielo. Con Dios dándonos su amor, nosotros somos capaces de regresar ese amor y entonces amarnos los unos a los otros. ¿Pueden imaginar lo que sería en tu propia casa o tu comunidad si estuviera totalmente vacía de amor? Cuando comprendí que en efecto el amor no existe entre demonios, me surgieron todavía más preguntas acerca de qué entonces era lo que los celaba y motivaba tanto. ¿Qué es lo que los motiva a trabajar tan arduamente? ¿Qué es lo que los hace realizar cada orden tan rápidamente? Ellos no se aman entre sí, sin embargo obedecen las órdenes tan rápido y con tal celo que cualquier organización militar en el planeta Tierra estaría orgullosa de tener tales soldados tan obedientes y leales. Me pregunto si su motivación tiene que ver de alguna manera con el juicio y la sentencia que les espera. Parece que desde su primera rebelión eras atrás mientras estaban en el tercer cielo, han alcanzado un lugar en su existencia en el cual no pueden rebelarse más. Lo que sea que los esté motivando sobresale desde su mismo ser, mientras que ellos a su vez están expresando su furia sobre la carne. Pudiera ser que el único disfrute de su existencia entera sea crear la miseria para la carne.
Y aunque se me fue permitido pasar entre ellos y observarlos mientras trabajaban, muchas cosas no me fueron explicadas o clarificadas en su totalidad, algunas de las cosas que alcance a comprender en su totalidad, no se me permitieron retenerlas en mi memoria. Supe que al rango más alto de demonios les molestaba mi presencia y me hubieran lastimado si no fuera por la protección del Espíritu Santo sobre mí. Uno de los demonios guerreros vino hacia mí y me insultaba en mi cara, pero a mí no me preocupaba porque no sentía miedo. Supe que no era conmigo con quien hubiera que tenido que pelear, sino con el que me había llevado hasta ese lugar, el Espíritu Santo. Los demonios en los rangos medios parecían ignorarme totalmente y seguían totalmente con sus existencias como si yo ni estuviera ahí, mientras aquellos del rango más bajo mostraban miedo de mí o miedo del ángel que me escoltaba. Sin embargo, la orden más alta de demonios no tenía ningún miedo de mí o del ángel. Mi acompañante me informó que quería que yo viera a un demonio en el mismo proceso de posesión a un ser humano. En este punto del viaje, fui escoltado de nuevo a la pared dimensional que separaba el segundo cielo del mundo físico. Cuando regresamos a este mundo, estábamos en el mismo hospital con mi cuerpo pero en un cuarto diferente. El cuarto parecía ser el comedor de los empleados. Vi mesas, sillas, platos con alimento, y en el cuarto estaban un hombre joven y una mujer joven viéndose el uno al otro mientras que reían y hablaban. Era obvio que ellos no me podían ver a mí o a los ángeles, estaba tan cerca de ellos que si hubiera extendido mi mano hubiera podido tocarlos, podía oír y entender todo lo que decían. Ellos pensaban que estaban solos y mientras reían y hablaban estaban totalmente desapercibidos de la horrible criatura que estaba parada justo en medio de ellos. Este demonio era tan horrible en su apariencia de su forma que lo pude reconocer inmediatamente que era del grupo más bajo de la cadena, el grupo pervertido. Los ángeles, el demonio, y yo estábamos en espíritu en ese cuarto y estábamos conscientes de todo lo que pasaba. Ellos en la carne solamente se persuadían de ellos mismos porque no nos podían ver u oír aun cuando estábamos todos en la dimensión física, como estábamos en nuestros espíritus todavía nos comunicábamos con nuestras mentes. Realmente no estaba poniendo mucha atención a las palabras que esos dos se estaban diciendo. Mi atención entera estaba enfocada en el demonio. Era una cosa totalmente espantosa de verlo, me recordaba a una rana gigante, escurrida, verde, fangosa y toda fuera de forma y proporción. Se movió lentamente cerca de la cara del hombre y entonces, de repente como si fuera un montón de humo, pareció desaparecer dentro de la cara del hombre tal como si se hubiera absorbido a través de los poros de su piel. Cuando el demonio entró en el hombre, el ángel dijo: «Ya está hecho». El ángel entonces prosiguió a decirme cómo fue que el hombre fue poseído. Él señaló: «El demonio se hizo a sí mismo deseable y atractivo al humano». Y después me señaló que el ser humano tiene una voluntad soberana para él solo, más allá de la voluntad humana un demonio no puede pasar. También me dijo que ni siquiera los ángeles pueden traspasar ese libre albedrío. Dios mismo no viola esa voluntad. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios, por eso, se nos fue dado, como a Dios, una soberana voluntad, el derecho de escoger nuestro propio destino. No se me permitió retener todo lo que aprendí más allá de estas líneas. Débilmente recuerdo que hay otro proceso bajo ciertas circunstancias dadas en donde los demonios pueden poseer o les es permitido entrar en niños pequeños. Parece ser que esos demonios eran los de ese grupo misterioso los que se les permite hacer eso. Punto de lo que puedo recordar acerca de esto, es solo bajo las circunstancias más inusuales que esto puede suceder. En relación con lo que los ángeles me dijeron, más del 90% de todos los casos de actividad demoníaca está restringido a los humanos que se encuentran ya en su uso de razón. Durante el transcurso de esta conversación que el ángel me daba, el ángel señaló que a todos los hijos de Dios se les ha dado poder sobre todos los demonios y que tienen el poder para echarlos fuera. De cualquier forma, este poder está basado en la fe del cristiano. Esto va a ser efectivo y eficaz solo cuando el cristiano conoce y sabe sin ninguna duda qué es lo que está haciendo. Hay ciertos cristianos que han recibido un don especial en esta área. Ellos son los que han sido llamados específicamente por el Espíritu Santo para el ministerio de la liberación y casi en todos los casos, aquellos llamados a este ministerio de liberación han recibido también el don de discernimiento de espíritus. Cuando uno está ordenándole a demonios, es muy importante saber con qué tipo de demonio está uno tratando. En esos casos raros de posesión demoníaca en niños, no tan raros como antes amigos, hay un número elevado de niños poseídos hoy en día porque hay puertas abiertas al enemigo. Esto toma un esfuerzo especial y revelación divina en cada caso para liberarlos.
Tal caso es el que vemos citado en la Biblia en Mateo 17, 14, 21. Todos los cristianos potenciales tienen la habilidad de mandar a los demonios fuera. Mi acompañante me dijo que querían que viera la actividad demoníaca en el mundo de afuera. Entonces fui llevado afuera del hospital directamente a la pared de ladrillos en las calles de esa ciudad. Estaba impresionado, mientras miraba la actividad de los humanos en el mundo físico. Yendo a sus tareas diarias, ellos estaban totalmente desapercibidos que eran cazados por seres espirituales. Estaba conmocionado y horrorizado mientras veía a los demonios en todas las formas y tamaños mientras se movían entre los humanos. Mientras aprendía acerca de los demonios que no podían trabajar en humanos contra su propia voluntad, y aprendí que tampoco los ángeles traspasan esa voluntad. Cada cristiano nacido de nuevo tiene un ángel guardián y antes de que esa vida de ese cristiano se termine, tal vez tome a un grupo entero de ángeles para mantenerlo. Aprendí que los ángeles guardianes pelean por nosotros, pero ellos no pueden pelear en el área de nuestra voluntad. La pelea que ellos libran es para proteger nuestro lado ciego. Ellos se oponen a los demonios cuando ellos vienen en contra nuestra y fuera del área de nuestra propia voluntad. Ellos no pueden oponerse a los demonios cuando los demonios vienen contra nosotros a través de nuestro libre albedrío. Recuerden, estamos hechos a la imagen de Dios, tenemos una voluntad soberana. Aprendí que los demonios pelearán con los ángeles si es necesario, pero ellos prefieren no hacerlo. Ellos encuentran que es más fácil y más seguro destruirnos a través de nuestra propia voluntad en donde los propios ángeles no tienen derecho a interferir, en lugar de llegar contra nuestra voluntad donde ellos tendrían que luchar en contra de los ángeles personalmente. Por este motivo, los demonios han desarrollado grandes habilidades en el área del engaño. Ellos se mueven a través de nuestras vidas mediante engaños y trucos y nos mantienen totalmente desapercibidos de esta actividad. Se me permitió comprender que no todos los demonios se encuentran en el segundo cielo. Hay algunos demonios tan impresionantes que están reservados en cadenas en el infierno. De cualquier forma, Satanás y sus huestes de demonios no están en el infierno, al presente. Tampoco quieren estar ahí. No se me fue permitido mirar en el infierno, ni tampoco se me permitió ver a los demonios encadenados. Sé que estos demonios que están en cadenas llegaron más allá de sus limitaciones de sus dominios. Dios en su infinita sabiduría le ha permitido a Satanás y sus demonios ciertos límites en los cuales ellos no pueden trabajar. Ellos no pueden ir más allá de esos límites establecidos por el Señor. De cualquier forma, esos demonios que están en cadenas en el infierno, eso fue justo lo que hicieron. Por haber ido más allá de los límites y restricciones establecidas por el Señor, ahora están encadenados en el infierno. La Biblia señala esos hechos en varias partes, especialmente en el libro de Judas. En cualquier momento que Satanás pase a esos límites, él debe recibir permiso de parte de Dios. En el caso de Job, se le concedió ese permiso, pero en el caso de Pedro no se le concedió ese permiso. Los demonios que trabajan en niños por debajo de la edad de uso de razón trabajan en ellos únicamente cuando se les es concedido ese tipo de permiso. Debo añadir que una puerta legal debe o debió haber sido abierta a través de algún pecado o pecados que le dio a ese demonio / ese el derecho. En primer lugar, no se me permitió comprender totalmente qué tipo de circunstancias deben de presentarse para que Dios le conceda el permiso, aunque se me dejó claro que en ciertas circunstancias el permiso es concedido. De cualquier forma, el permiso concedido para trabajar en niños debajo de la edad de uso de razón es raramente concedido. Pongan atención a esto, padres, las cosas están cambiando, puertas satánicas han sido abiertas, en la mayoría de los casos por los propios padres. La mayoría del tiempo a Satanás le es negado este permiso, pero en estos días finales podemos esperar y vemos un aumento substancial en la actividad demoníaca, no solo en los adultos sino también en los niños. Esta actividad demoníaca en aumento es lo que el Señor nos advirtió en Marcos 13, 22, cuando Él habló de los increíbles milagros que el falso profeta haría en los últimos días. Es difícil comprender por qué el Señor permitiría a los demonios trabajar a través de niños. Los demonios que están reservados en cadenas no obtuvieron este permiso para sus actividades, lo que violó las restricciones establecidas por nuestro Señor. Sus actos ilegales están registrados en Génesis 6, 2, 5. Por no haber obtenido permiso, recibieron castigo inmediato. Castigo específico para el diablo y sus ángeles está establecido para el final de los tiempos y es registrado en Apocalipsis 20, 1, 3. Como ustedes bien saben, el lago de fuego y azufre fue creado para el diablo y sus ángeles como su destino final.
En esta época debemos estar en guardia contra las acechanzas de Satanás, en contra de cada dardo de fuego, de engaño y de tentaciones que son permitidas dentro de las limitaciones establecidas por el Señor. Hay un tiempo límite que el Señor estableció durante el cual los demonios se les ha permitido trabajar, pero ese período de tiempo todavía no ha sido completado. Como cristianos tenemos la posibilidad de atarlos bajo la autoridad de Jesús, sin embargo, esto no es permanente. Nosotros no podemos atarlos en el abismo, o en el infierno, porque solo Dios puede hacer esto. Es por esto que es tan importante para una persona que recién ha sido liberada ser apropiadamente instruida, que debe permanecer en la voluntad de Dios, y evitar así ser afligidos nuevamente. Un cristiano puede echar fuera demonios de una persona perdida, pero a menos que esa persona acepte ser salva y permanezca en los caminos del Señor, la posibilidad de que sea poseída nuevamente seguirá ahí. Ver Mateo 12, 43, 45. Los demonios son reales, individuales, seres espirituales y son ellos los que manipulan toda la maldad en el mundo presente. Esto se me fue mostrado mientras yo estaba en el espíritu viajando a través de las calles de la ciudad y mirando con horror mientras los demonios iban a sus tareas de corromper a los humanos. Aunque los humanos también son seres espirituales, estamos confinados en cuerpos humanos. La gran batalla espiritual que se pelea es entre el espíritu del hombre y las fuerzas espirituales de maldad dirigidas por Satanás, las cuales contienden por el control y la manipulación de nuestros cuerpos físicos carnales. Nuestros espíritus luchan mediante la fe y a través de nuestra voluntad soberana. Mientras que el diablo y sus ángeles caídos luchan por medio de engaño, astucia, con trucos, mañas y tentaciones. No deben ustedes cometer errores en cuanto a esta guerra o las armas involucradas porque las escrituras son claras y enfáticas en ambas cosas. De hecho, vi a estos demonios peleando por el control del cuerpo de ese humano. Puede parecerles a ustedes que el género humano está totalmente dominado y agobiado por estos espíritus porque ellos pueden ver y oír todo lo que pensamos, lo que hacemos. Mientras que nosotros estamos totalmente desapercibidos de cualesquiera de sus actividades. Es ciertamente muy difícil enfrentar a un enemigo al cual no podemos ver, oír y sentir, pero siempre y cuando ustedes confíen en el Señor, no tiene nada que temer. A veces, hasta el cristiano más fuerte, podrá tener dudas acerca de su existencia o actividades, lo que hace las cosas aún más fáciles para ellos. Sin embargo, al hombre no se le ha dejado desprovisto. Siendo hechos a la imagen misma de Dios, el hombre, como Dios, tiene su propia y soberana voluntad y no hay espíritu que pueda violar eso sin el permiso especial de la persona misma. Es por esto, que estos demonios han desarrollado grandes habilidades de engaño. El principio básico de operaciones hace que algo maligno se vea como deseable, hermoso, y sobre todo como algo posible para que la persona tentada baje su guardia y acepte cualquier cosa que venga usada para causar el fin final que es el pecado. Una vez que la persona es engañada, se vuelve más fácil que el engaño persista. En el caso de la posesión, se vuelve más fácil para el demonio mantener el control. Otra gran defensa con que el hombre cuenta es su ángel guardián. El ángel guardián no es asignado a todo el género humano, sino solo a aquellos que han sido salvados y pertenecen a Dios. Recuerden, de la misma manera en que los demonios, los ángeles no pueden violar la voluntad de una persona, por lo cual es porque sus actividades se reservan a proteger desde fuera en lo posible la propia voluntad de la persona. El arma más grande y eficaz con que el hombre cuenta, de cualquier forma, es siempre la palabra de Dios. En su descripción de las armas usadas en la guerra espiritual, Pablo insiste que la palabra de Dios, Efesios 6, 11, 18, como la única arma ofensiva que el ser humano tiene. Aunque vastamente y sin número de estos espíritus malignos, miles contra un solo individuo, el hombre es adecuadamente preparado para la batalla. Precisamente por su soberana voluntad, ángeles guardianes, y la palabra de Dios, el hombre tiene una defensa superior y es mucho más potente en la batalla por su alma que los demonios. Es por esto, que digo a todos, si tú estás firme y eres serio en tu compromiso por luchar esta batalla y ganar, no temas. Tu comandante en jefe, maestro, sanador y sustentador, el Espíritu Santo, nunca, nunca, te dejará ni te desamparará. Capítulo 9. El camino a casa. Cuando los ángeles decidieron que ya había visto suficiente de los demonios en su trabajo en este mundo físico, fue llevado de regreso al segundo cielo solo pasando a través de la pared divisoria. Una vez de regreso al segundo cielo, mis acompañantes me guiaron en la dirección del tercer cielo y finalmente me dio tanta alegría. Después de todo, ese era el lugar a donde yo quería ir todo ese tiempo. Aún en esta estancia, mi vida física era mi preocupación primordial.
De repente llegamos al lugar más hermoso. Ya sé que ya he reportado cuán terrible era el segundo cielo, así que ya se imaginarán qué sorprendente era encontrar algo hermoso allá. Dios no me permitió retener en mi memoria porque este lugar era tan hermoso. Pero yo solo puedo recordar que era el lugar más hermoso que jamás haya visto. Este lugar se veía como un túnel, como un camino, un valle o un tipo de carretera. Tenía la luz más brillante que emergía de él mismo y estaba rodeado de un escudo invisible. Supe que ese escudo invisible era la protección del Espíritu Santo. Caminando en este túnel, a lo largo de este túnel, o valle, o lo que fuera que era, vi lo que me parecieron seres humanos. Le pregunté a mi acompañante quiénes eran. Él me dijo: son santos que van de camino a casa. Estos eran los espíritus de los cristianos que habían muerto en la tierra y ellos iban de camino a casa. Estos santos estaban acompañados de al menos un ángel guardián, y algunos tenían a todo un grupo de ángeles con ellos. Me pregunté por qué algunos santos eran acompañados de un ángel mientras que otros de muchos. Estaba mirando cómo los santos pasaban a través del camino que todos los santos deben caminar para llegar a casa. Aquí estaba, el pasaje de la tierra al tercer cielo. Encontré que solo espíritus autorizados eran permitidos pasar a través de ese túnel. Ningún demonio era permitido aquí. Cuando mi acompañante había terminado de explicarme del camino de los santos a casa, comencé a pasar por ese túnel. El ángel me detuvo y me dijo que teníamos que pasar a uno de los lados del túnel, y no por dentro de él. Viaje, entonces, en un camino paralelo pero pegado al túnel, donde estaban los santos. Cuando estábamos viajando aquí a lo largo y a un lado del túnel, no nos movíamos a la velocidad del pensamiento, sino que en lugar de eso, viajábamos como flotando en una nube, en otras palabras, no había alguna nube pero la sensación de viajar así se sentía como si estuviéramos flotando en una nube. Podía ver santos a toda hora, moviéndose a lo largo de ese túnel. Eran en las características y formas humanas, aunque no pude detectar alguna raza, edad o sexo en particular. Todos vestían de la misma manera, con túnicas que parecían estar hechas por dos piezas. Tenían una blusa o camisa holgadas. El color de las túnicas era de un pastel, como azul bebé, con una de las piezas de la túnica más brillante que la otra, el azul era tan claro que era casi blanco. Me di cuenta de que estos santos que estaba mirando no habían recibido todavía sus cuerpos glorificados porque eso debe esperar hasta el día de la primera resurrección. Al principio estaba decepcionado de que no se me fue permitido viajar en el mismo túnel que estos santos, pero la decepción se fue cuando se me fue dicho que íbamos al mismo lugar a donde ellos iban. Después de todo, supe que si mi vida física iba a ser extendida, debería comparecer ante Dios. Aún en ese momento mi vida física era la cosa más importante y primordial para mí. Mientras viajábamos a lo largo de todo el camino, noté que los demonios se iban quedando atrás. Las puertas empezaron a divisarse y entre más cerca llegábamos de ellas, menos los demonios se podían divisar hacia abajo. Cuando llegamos ante las puertas ya no se podía divisar ningún demonio. Aunque las puertas del tercer cielo se abrieron hacia afuera hasta el segundo cielo, ningún demonio podría venir cerca. En lugar de permitírseme entrar, el ángel se puso enfrente de mí ante las puertas, se hizo a un lado. Me instruyó a quedarme ahí y esperar y mirar cómo los santos comenzaban a entrar en el paraíso. Noté algo extraño, eran permitidos entrar de uno por uno, uno solo a la vez. No se les permitía entrar de dos en dos a través de esas puertas al mismo tiempo. Me pregunté acerca de ellos, pero nunca se me explicó por qué. He estudiado acerca de esto seguido desde que regresé y creo que ahora sé por qué tenía que ser así. Creo que esto es un tributo o un saludo a cada individuo. Después de todo, cada individuo hizo la decisión personal usando de su libre albedrío. Recuerden, se me ha señalado enfática y específicamente que nosotros, como imágenes del Dios viviente, poseemos una voluntad soberana a través de la cual tenemos el derecho de decidir nuestro propio destino. Mientras los santos eran admitidos, me preguntaba por qué no era yo permitido hacer lo que venía a hacer a este lugar. Estaba tan impaciente por llevar mi petición ante Dios que perdí totalmente el sentido de lo que estaba viendo en ese momento. Y este punto era tan importante que el Espíritu Santo me dijo por sí mismo: mire 50 santos entrar al paraíso, pero el punto que me perdí fue el tiempo que esto implicó. Se me explicó que al mismo tiempo que esos santos murieron en la tierra también murieron otras 1950 personas. Es decir que solo 50 de esas 2000 personas lograron llegar al paraíso. Los otros 1950 no estaban ahí. ¿Dónde estaban? Eso significa que solo el 2,5% llegó al paraíso.
Y el 97,5% no llegaron. ¿Tiene esto alguna representación o conexión de la condición mundial hoy en día? Si es así, el 97,5% de la población en todo el mundo ahora mismo no está lista para encontrarse con Dios. La parte triste, mi amigo, es exactamente una representación de la iglesia de la Odisea en la cual estamos viviendo actualmente. Estamos ahora en el tiempo donde la gran mayoría de los cristianos profesantes son solo profesantes de palabra y no profesantes de corazón. Al principio, decidí que no iba a tratar de convencer a nadie de todo lo que vi y oí. Sin embargo, me gustaría ofrecer como evidencia la parábola del sembrador como la dijo Jesús en el capítulo 13 del libro de Mateo. Si ustedes leen este capítulo con detenimiento, notarán que 3 fuera de las 4 personas que oyeron el Evangelio lo echaron por tierra. Eso es el 75% si ustedes lo ven así. Pero yo estoy diciendo aquí que 3 de cada 4 personas que se molestaron en oír el mensaje del Evangelio lo echaron por tierra. Ellos han creído una mentira de Satanás y han sido totalmente engañados. Ellos han sido guiados a creer algo que no es la verdad y han sido engañados por Satanás para rechazar el Evangelio. Pongan a los 75% que rechazaron el Evangelio junto con los que ni siquiera se quisieron molestar en oír la verdad y tendrán la abrumadora suma de 97,5% de la población hoy. Mientras contemplaba este hecho, ahora entiendo el disgusto del Señor con la iglesia del tipo de la Odisea. También entiendo ahora claramente los versos de las Escrituras en Mateo 7, 22, 23, que describe cuántas personas van a estar delante del trono en el juicio suplicando: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera los demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros y maravillas? Solamente para recibir del Señor un: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Capítulo 10. El rudo despertar. Mi acompañante me pidió permanecer a un lado de las puertas y presentar mi caso. Él me aseguró que Dios oiría y contestaría mi petición. Mientras estaba parado junto a las puertas, el sentimiento de gozo, felicidad y contentamiento radiaban desde el paraíso. Podía sentir el calor que esto producía y mientras yacía ahí para presentar mi demanda pude sentir el impresionante poder de Dios. Ningún ser podría estar ante él, aun cuando una puerta nos separaba así como yo estaba era imposible no experimentar ese poder indescriptible, energía, fuerza y majestad. Al principio tuve una sensación de temor, algo así como culpabilidad que siempre se produce en mí cuando creo que me he impuesto ante otros. En los ojos de mi mente yo visualizaba un Dios ocupado y que estaba abrumado conmigo por distraerlo de cosas o tareas importantes. Entonces, inmediatamente cuando ese sentimiento de culpa vino, pasó de mí, y me vino una fuerza, una valentía en mi creer que había servido a mi Dios fielmente por muchos años. Para mí, yo estaba convencido, que esta petición mía estaba ya garantizada. Valientemente vine ante el trono y empecé por recordarle a Dios cuán grande vida llena de amor, adoración y sacrificio había yo vivido para Él. Le dije de todos los trabajos que había hecho y los que faltaban por hacer y que ahora estaba realmente en problemas y que solo Él podría ayudar a estos trabajos concediéndome una extensión de mi vida física en la tierra. Dios estaba totalmente en silencio mientras yo hablaba. Cuando terminé de decir mi petición, oí la voz real y audible de Dios mientras Él me contestaba. La voz que oí no era como la dulce voz que Satanás había usado para engañarme antes en el valle. Ustedes podrían poner juntos el ruido de todas las tormentas, volcanes, tornados, y huracanes y todos esos ruidos juntos de ninguna manera podrían imitar lo que yo oí. El sonido de su voz no era de ninguna manera la dulce voz que comenté con anterioridad, el sonido de su voz llegó hasta mí desde las puertas aún antes de que las palabras me golpearan. El tono de su enojo me noqueó y caí con mi rostro en la tierra, mientras Dios proseguía a decirme la clase de vida realmente estaba yo viviendo. Él me dijo lo que realmente pensaba de mí y aún acerca de otros que han hecho y hacen como yo había estado haciendo. Él me señaló enfáticamente que mi fe estaba muerta, que mis obras no eran aceptables, y que había trabajado en vano. Me dijo que era una abominación para mí vivir de tal forma y después atreverme a llamarla una vida de adoración. Y no solo eso, me dijo que todos los que hacen así, están en peligro de experimentar su gran y final ira para los últimos tiempos. Mientras Dios trataba conmigo, me mostró su ira, no la ira reservada para los últimos tiempos. Dijo que hay algunos que van a experimentar esa ira. No podía creer que Él me estaba hablando a mí de esa manera. Yo le había servido por años. Yo creía que había vivido la vida solo complaciéndolo a Él.
Mientras él enumeraba mis faltas, estaba totalmente seguro de que él me estaba confundiendo con alguien más. No tenía ni me quedaban más fuerzas en mí, ni siquiera para moverme, o protestar, y aún hasta ya me estaba llenando de pánico dentro de mí mismo. De ninguna manera puede estar hablando de mí. Todos estos años que pensé que estaba haciendo trabajos para Dios. Y ahora él me estaba diciendo que todo lo que había hecho, lo hice para mí mismo. Aun cuando predicaba y testificaba acerca de la gracia salvadora de Jesús el Cristo, hacía todo eso solo para mí mismo, solo para que mi conciencia se callara. En esencia, mi primer amor y mis primeras obras habían sido solo para mí mismo. Para mis propias necesidades y deseos que estuvieran completos o satisfechos, y para silenciar mi conciencia empezaba a hacer trabajos para Dios. Esto hizo que mis prioridades se salieran fuera de orden y en un orden inaceptable. De hecho, yo me había vuelto mi propio Dios falso. Él dejó en claro en sus enseñanzas que Él es un Dios celoso, y que no tendremos ningún Dios ajeno delante de Él. Carne, piedra, sangre, o lo que sea, Él no va a tener otros dioses delante de Él. Dios me dijo que Él no aceptó este tipo de adoración en los días de los fariseos y que ciertamente no iba a aceptar este tipo de adoración en esta época de la iglesia de la Odisea. Él dejó bien claro en palabras y en hechos. Para que nuestros trabajos puedan ser aceptables, debemos de hacerlos en relación con su mandamiento en Mateo 6:33, que enfatiza: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mientras Dios me decía mis verdaderos motivos del corazón, el verso de la Escritura en Mateo 16:24, 26 y Lucas 14:26, 33 se hicieron claros como el agua para mí. En Mateo 16 se enfatiza: entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En Lucas 14 empezando en el verso 26 se nos enseña: si alguno viene a mí, y no odia a su padre y a su madre, a su esposa y a su hijo, a su hermano y hermana, y a su vida misma, no puede ser mi discípulo, y cualquier que no cargue su cruz y me siga no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? En el verso 33 de este mismo capítulo Jesús hace la siguiente declaración, la cual es la piedra angular de las dos porciones de la Escritura previamente citadas. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Solo ahora que yo estaba parado ante él, esas dos porciones de la Escritura se volvieron claras como cristal para mí, entendí sus significados. Mientras Dios me dijo acerca de mis verdaderos motivos, pude ver claramente por primera vez cómo mis obras estaban muertas. Porque Dios estaba dejando caer su ira sobre mí, no podía permanecer en pie o hablar, no me había quedado nada de fuerzas en mí, no era nada más que un trapo mojado y mentiroso, allí en agonía. De hecho, era afortunado para mí que esta no era la cólera eterna de Dios, solamente cólera temporal. Sin embargo, en ese tiempo no sabía que esta era solamente temporal. Necesito enfatizar también que en ningún momento en el cual Dios me estaba corrigiendo nunca me dijo que yo no fuera salvo o que mi nombre no estuviera en el libro de la vida del Cordero. Nunca me mencionó la salvación sino solo las obras muertas que estaba produciendo en mi vida. Me estaba diciendo el tipo de vida que estaba yo viviendo no era aceptable y que era un tipo de vida inaceptable para un verdadero cristiano. Mientras me hablaba de mis obras muertas, me indicó que hay ciertas personas que no son salvas pero que ellas creen que lo son. Estas son las que van a experimentar su ira eterna. También me dejó en claro que hay otros de sus hijos que se van a encontrar en la misma condición en el día del juicio. Esto me reveló que el verdadero significado de 1 Corintios 3:15 que dice: si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El primer instante cuando estaba entrando al tercer cielo, el ángel me detuvo. En ese momento él no me dijo que no podía entrar. Él solo dijo que si yo entraba ahí no podría salir otra vez y que tendría que permanecer ahí hasta que Dios me trajera de regreso con él. Noten que yo mismo hice la decisión de no entrar al paraíso sino de que se me restaurara mi vida física. No había considerado de que yo mismo había hecho esa decisión en ese tiempo. Yo pensaba que había vivido haciendo la voluntad de Dios y no estaba pensando en términos de trabajo sin terminar. Mi decisión estaba únicamente basada en mis motivos egoístas.
No hay palabras que puedan describir el dolor que sentía cuando esa ira de Dios caía sobre mí, la agonía era totalmente fuera de mi imaginación, y el remordimiento que sentía me producía una carga bien pesada, muy similar a la sensación de estar llevando una pesada carga física, como una enorme piedra tan pesada que casi me estuviera partiendo en dos. Mi debilidad se hacía cada vez mayor, hacía esfuerzos tremendos con mi mente para poder retener lo que Dios me estaba diciendo y recordar cada incidente. Dios no deja ningún lugar para el error y eso también incluye todo lo que pasa por nuestros pensamientos. La sorpresa era tan abrumadora en magnitud que mis sentidos estaban casi totalmente perdidos. Mi fuerza me dejó de inmediato, algo así como si me hubiera golpeado un rayo. Aun si Dios hubiera cesado de hablar y dejarme hablar a mi en propia defensa, no hubiera podido hacerlo. No tenía ninguna fuerza en lo absoluto que pudiera yo usar para sacar alguna palabra de mi boca, ni aun fuerza en mi mente para proyectar alguna idea. En mi mente estaba yo solo negando constantemente lo malo que había hecho en mi vida, sabiendo el hecho de que yo había cometido todo eso. Mi conciencia estaba dormida pero mi mente no lo estaba. Lentamente, empecé a absorber todo aquello. ¿Recuerden cómo la Biblia nos dice no tener otros dioses delante de nosotros? Yo había pensado que el más alto Dios era el único Dios de mi vida, pero no estaba yo haciendo la parte de la escritura donde nos dice que si nosotros permitimos que haya otras cosas en medio de Dios y nosotros, no importa lo que sea, eso se vuelve nuestro Dios. Me di cuenta que cada día de mi vida guardaba toda mi devoción solo a mí mismo. Mi vida entera estaba yo preocupado por mis necesidades primeramente, y luego ya después me preocupaba qué era lo que el Señor quería de mí. El dinero para ayudar a la iglesia, los pobres, o cualquier otra cosa era algo secundario, porque yo era mi propio Dios. Naturalmente, el diablo estaba contendiendo conmigo permitiéndome estar en esa condición, porque mientras yo permaneciera en esa condición, yo era un instrumento totalmente inútil para Dios o para su reino. Permití que esto ocurriera porque yo era realmente indiferente a las cosas de Dios. Era demasiado incómodo cambiar y estaba convencido que podía seguir así mientras no tuviera realmente que hacer algo, algo como el mandamiento de Dios de negarme a mí mismo, y tomar mi cruz cada día y seguirlo a Él. Por esta razón, mi vida era un desperdicio y totalmente nada en los ojos de Dios. Espero que ustedes entiendan lo que yo estoy tratando de decir aquí, porque es todo el punto de este capítulo. El punto es que nosotros debemos de probar que realmente somos cristianos, primero examinándonos a nosotros mismos, examinar nuestros motivos detrás de cada acción en nuestras vidas. Y después arrepentirnos y recomprometernos con el Señor de seguirlo cada día. Cuando nosotros decidimos servirlo primero a Él, esta decisión debe ser seguida de acción, de otra manera será totalmente inútil, como si no hubiéramos tomado ninguna decisión de hacerlo en primer lugar. Capítulo 11. Mi verdadero Padre. Cuando Dios estaba conmigo, la entrevista se terminaba tan pronto como yo ya estuviera totalmente apagado, no se me permitió rezagarme o aún reflexionar en lo que Dios dijo. Los ángeles me llevaron inmediatamente lejos como si estuviera como trapo mojado que no tenía ninguna fuerza en mí. Aniquilado totalmente, no podía incluso recolectar mis propios pensamientos. Los ángeles me cargaron de regreso al segundo cielo, a través de la pared dimensional, y en el cuarto del hospital donde mi cuerpo yacía. No fue sino hasta que llegué a la cama en la cual mi cuerpo estaba que recobre mi compostura. Cuando la recobre, protesté con vehemencia. No. No. Les dije a los ángeles, Dios no me contestó. Él no me dijo que sí a mi petición. Por favor, oh por favor, llévenme de regreso. Les rogué a los ángeles. Dios, es un Dios de orden y Él nunca va a hacer nada arbitrariamente. Desde que Dios tenía planeado toda esta experiencia desde el principio, los ángeles se conformaron con mi petición de llevarme de regreso. Dios estaba tratando conmigo amablemente y tiernamente a través de su gran amor, sabiendo que era necesario para mí experimentar para que así se me pudieran caer las escamas de los ojos. Durante el tiempo en que Dios me dejaba sentir su enojo, pensé que esa ira era terrible y dolorosa. Me di cuenta después que no era nada en comparación con el dolor que los perdidos van a experimentar cuando ellos reciban su verdadera y eterna ira. Mientras íbamos de camino al tercer cielo, iba yo pensando en qué razón lógica o una razón legítima por la cual basar mi petición en este caso. Dios ya me había dicho que mi vida había sido un fracaso, por eso, no podía ofrecer ya mi vida pasada como una evidencia de mis intenciones de servirle. De una manera u otra, me vino al pensamiento Ezequías. Cuando Dios le envió palabra de ordenar su casa, él lloró y Dios lo oyó. Dios le extendió su vida por 15 años más.
Recuerdo por mis estudios acerca de él que Ezequías era del tipo buen viejo, muy similar a mí. Recordé que él tenía buenas intenciones en su corazón, pero como tenía problemas para reflejar esas intenciones en su vida diaria. Como esto parecía ser más o menos el mismo tipo de situación y el mismo tipo de problema que yo enfrentaba en mi propia vida, concluí que Dios había tratado con Ezequías basado en sus intenciones de su corazón. Y por este motivo concluí que este razonamiento sería la base para mi ruego. Fui llevado otra vez al tercer cielo, al mismo lugar en donde había estado, en donde había presentado mi caso. Solo que no tan valiente como la primera vez, recordé cómo la ira de Dios me dejó en el suelo antes que me diera cuenta de ello. De cualquier forma, le había pedido un favor a Dios y Dios no había dado respuesta. Queriendo su respuesta no importaba cuál fuera esta, empecé tímidamente a presentar mi caso nuevamente. Esta vez Dios no me noqueó, me dejó hablar. Dios no me habló con ira sino que empezó a contestarme con un tono de compasión que al final se volvió dolor. Abrí mi petición comenzando por citar las escrituras a Dios, empecé diciéndole todo acerca de Ezequías. Le dije a Dios que yo suponía que Ezequías era un buen viejo, que las intenciones de su corazón eran puras, pero que parecía que él tenía problemas para demostrarlas en su vida diaria y en sus acciones. Aquí iba yo, un nada e insignificante y la más pequeña criatura de todo el universo, intercambiando palabras con el gran y maravilloso Dios que lo creó todo. Le dije: Padre, si tú me concedes esta petición, te prometo que trataré de mejorarlo todo. El Señor me contestó: Howard Pittman, tú has prometido antes. Dios no tuvo que decir alguna otra palabra, ahí estaba todo, todas las promesas que yo le había hecho al Santo Dios en mi vida pasada. Ninguna de ellas había podido cumplir. De alguna manera u otra, las había roto todas. Con nada más que decir, ninguna otra palabra en mi vocabulario, ningún lugar a donde ir, caí de rodillas delante de él. Todo lo que pude decir, fue amén para mi propia condenación. Sabía que si en ese momento Dios me confinara a los abismos del infierno, sería solo para decir amén a mi propia perdición. En ese momento Dios no demandó justicia, sino mostró misericordia para conmigo. Las escamas me cayeron de los ojos y mi alma estaba de repente llena de luz. Ese poderoso, impresionante, y consumidor Dios no era evidente ahora. Ahí en el trono estalló tratando con mi verdadero Padre. Dios no era ya más un Dios distante, sino real, un Padre genuino. La verdad de que Él era mi verdadero Padre y mi mejor amigo me llegó de repente por primera vez en mi vida. La maravillosa relación que yo había disfrutado con mi padre carnal y el maravilloso amor que habíamos compartido el uno por el otro me vino a la memoria, pero este era multiplicado por 1000 veces más. Ahora estaba con mi verdadero padre, el que me amaba tanto que había dejado toda su creación para tratar conmigo, el hijo pródigo. Por primera vez en mi vida, vi con los ojos de mi mente quién es verdaderamente Dios. Por primera vez vi a Dios como Dios realmente es, mi Padre real, mi mejor amigo. Mientras este conocimiento fluía a través de mi alma, un gran dolor y pena también vino sobre mí. Pena vino cuando me di cuenta de que a través de mi desobediencia había lastimado a mi padre. De hecho, este sentimiento me produjo dolor físico que no era solo un sentimiento de culpa sino un dolor real, similar al que uno experimentaría en la carne cuando uno recibe un golpe físico. En este momento, Dios empezó a tratar conmigo también en pena y el tono de su voz ya no era de compasión sino de pena y dolor. De repente me di cuenta de que Dios también sentía dolor. Dios tenía dolor porque yo sentía dolor. Siendo un Dios y verdadero Dios, Dios tuvo que dejarme sufrir el dolor y no lo quitó de mí, pero aunque me permitía sentir este dolor, Dios no me permitía llevar este dolor solo, Dios el más altísimo, el más supremo, el creador de todo, el Padre de todo no me dejaría sufrirlo solo. Y fue en este momento donde comprendí que mi vida física en la tierra no era tan importante después de todo. Lo que realmente me importaba en ese momento era lo que mi padre quería. Su voluntad se volvió de repente el primer lugar en mi prioridad y mi vida física ya no me importaba tanto. En ese momento fue cuando Dios me dio la vida nuevamente en mi cuerpo físico. Solo cuando alcance ese lugar en el que mi vida no significaba nada para mí, entonces Dios me la dio de regreso. Ahora que el hijo pródigo había regresado, el padre podía hablar finalmente. Dios pudo decirme lo que el viaje al paraíso significaba y que él tenía un mensaje importante que yo tenía que decir a la gente en la tierra. Capítulo 12. Despierten. Y ahora se los repito yo a ustedes punto por punto, todos los 5 puntos que Dios me dio para entregarlos a este mundo presente. Punto número 1.
Para aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, esta es la época de la iglesia de la Odisea en la que estamos viviendo actualmente. Una gran mayoría de los que se hacen llamar cristianos, están, de hecho, viviendo una vida de engaño. Ellos hablan de Jesús y están jugando a la iglesia, pero en realidad no viven de esa manera. Ellos claman ser cristianos, pero viven como el diablo quiere. Ellos han creído las grandes mentiras de Satanás, el cual les dice que todo está bien y que ellos están bien así. Él les dice que está bien ir a la iglesia los domingos y atender a servicios entre semana, pero lo que resta del tiempo, se la pasan tratando de conseguir todo lo que puedan sacar de esta vida. Por lo que concierne a su vida cristiana, están muy cómodos y que no tienen necesidad de nada y consecuentemente, son solamente cristianos tibios, si se les puede llamar cristianos del todo. Punto número 2. Satanás es un diablo personal. Punto número 3. A todo el mundo entero, estos son los días de Noé. Como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Los humanos no tomaron en cuenta lo que Noé estaba diciendo, ni tampoco creyeron que algo fuera a cambiar. Los humanos podían ver las nubes de la tormenta sobre el horizonte, y aún así no creyeron que la lluvia era inminente. Noten el paralelo sorprendente el día de hoy. La humanidad puede ver todas las señales en estos últimos días, aún así la humanidad no cree que nada va a cambiar. No cree en la inminente venida de nuestro Señor y no se está preparando para encontrarse con el Señor. Punto número 4. Para los que se hacen llamar cristianos, ellos se supone que son embajadores de Cristo aquí en la tierra. Uno no puede dar un testimonio verdadero o tener poder en su vida a menos que uno viva su fe cristiana todo el tiempo, todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana. Para ser un verdadero cristiano uno debe vivirlo, no solo hablarlo. Honrar a Dios con tus labios sino con tu corazón no es aceptable. Aquellos que aceptan la responsabilidad de enseñar, predicar, o cualquier rol de liderazgo van a tener mucho por qué dar cuentas. Punto número 5. Dios está ahora en el proceso de reclutar un ejército con el cual Dios va a sacudir al mundo una vez más. Trabajando a través de sus soldados, Dios va a producir grandes milagros que van a hacer que tiemble la actual organización llamada religión organizada que está ahora en el presente mundo. Estos soldados que Dios está reclutando ahora van a demostrar el poder de Dios en una intensidad mucho mayor de lo que la demostraron los discípulos en la era del Pentecostés. El reclutamiento ya ha comenzado porque Dios está a punto de realizar grandes milagros a través de este ejército que Dios nos prometió en la Biblia. Juan el Bautista trajo el espíritu de Elías a este mundo y él ni siquiera se dio cuenta de que él lo tenía. Juan lo negó, pero Jesús confesó que esto era así. El propósito de ese espíritu era el enderezar los caminos para la llegada del Señor. El Alfa y la Omega, la causa de la existencia del universo, estaba lastimado porque un solo humano existente, estaba lastimado. ¡Oh, qué gran amor! ¡Qué entendimiento! Era un entendimiento más allá de cualquier entendimiento. ¡Oh, cuán precioso es uno solo, pequeño, insignificante humano en la tierra para el gran Dios! Howard Pick.